Vamos a considerar el proceso de difusión del calor en una placa plana. Supongamos que tenemos una placa rectangular que tiene un espesor pequeño, un espesor que vamos a llamar A, y las longitudes de la placa son L y H. Entonces, si consideramos que esta placa está aislada en su cara superior y en su cara inferior, entonces el flujo de energía térmica siempre va a estar en la dirección de la placa, es decir, en el plano de la placa, y podemos considerar, digamos, que en cada punto de la placa nunca va a haber un transporte de energía en la dirección vertical, es decir, la temperatura en cada dirección vertical es constante. Entonces, en ese sentido, este es un problema bidimensional. El transporte de energía, el flujo de energía, va a ser siempre en el plano de la placa. Entonces, cuando consideramos el estado estacionario, modelado por la ecuación de Laplace, la solución U es una función de xy que para cada punto xy de la placa me da la distribución de temperatura en estado de equilibrio. Eh, si bien, digamos, en este caso estamos considerando justamente el estado de equilibrio, es decir, la energía térmica total ya no cambia en el tiempo y es un problema en el que no hay fuentes de calor, entonces el balance de energía me dice que el flujo a través de las fronteras debe ser cero, el flujo neto a través de las fronteras de la placa. En este caso, digamos, para una placa rectangular tenemos una frontera que consta de estos cuatro lados que vemos aquí, y entonces en el estado estacionario no quiere decir que no haya flujo de energía hacia el exterior o desde el exterior, sino lo que me dice es que en el sentido neto, todo lo que sale se compensa con lo que entra. Entonces, si uno quisiera calcular, por ejemplo, en un lado particular, que sabemos que, por ejemplo, que no está aislado, y quisiéramos calcular cuál es el flujo saliente, eh, vamos a ver en este video cómo hacerlo. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, este lado de la placa que llamamos B1. Fíjense, ahora ponemos la placa en un plano 2D para verla mejor. Y entonces este sería el lado B1. Y la normal exterior a la placa en ese lado es este vector N1, que es el vector canónico 1, 0. Entonces, eh, y los puntos de B1 de esta frontera, como la placa tiene longitud L, son los puntos de coordenada X, L, y los valores de Y que varían entre 0 y H. Entonces todos estos son los puntos de la frontera, estos puntos rosas que están aquí. Entonces, si consideramos el vector de flujo eh, evaluado en LI, este sería el vector de flujo en cada punto de esta frontera. Ese vector, en este caso, es un vector en el plano bidimensional que me da la magnitud, me da la magnitud y la dirección en la cual la energía se está trasladando. Si yo miro la componente normal exterior, o sea, multiplicado producto escalar por R1, esta cantidad ahora es un escalar que me mide eh, el flujo saliente a través de esta frontera por unidad de área en cada uno de los puntos de esta frontera. Entonces, este sería justamente el flujo saliente. En el sentido, este me va a dar un número. Si este número es positivo, quiere decir que efectivamente esa cantidad de energía está saliendo a través de ese punto. En cambio, si ese número es negativo, quiere decir que está ingresando. Y si yo hago ahora la integral de este flujo sobre toda esta línea, voy a tener el flujo neto saliente a través de este lado. Entonces, para eso tengo que integrar sobre esta línea, que en realidad es una cara, o sea, es solo que el espesor es A, y entonces puedo integrar la variable I entre 0 y H del flujo saliente por unidad de área, y lo multiplico por el espesor. Entonces, esta cantidad, de vuelta ahora es un número, pero es el flujo neto que sale a través de este borde.
Eh, Nuevamente el significado es, ¿por qué decimos flujo saliente? Bueno, en realidad nosotros no sabemos si en sentido neto acá va a salir más que lo que va a entrar. Entonces, el flujo neto saliente, porque lo calculamos con la normal exterior. Y cuando este resultado da un número positivo, quiere decir que en efecto esa magnitud, esa cantidad de energía está saliendo, y si da negativo, quiere decir que está entrando. Eh, Vamos a ver, digamos, en realidad, si uno resuelve la ecuación de Laplace y obtiene la distribución de temperatura U de xy, por ejemplo, con el método de separación de variables, o mediante algún método numérico, pero uno tiene una fórmula eh, para la temperatura, ¿cómo hacemos para calcular este flujo neto saliente? Entonces, para eso recordamos la ley de Fourier, que me dice que este valor del flujo es menos la conductividad térmica por el gradiente de temperatura en el mismo punto donde quiero calcular. Y este gradiente de temperatura no es más que la derivada de U respecto de X y la derivada de U respecto de Y. Bueno, justamente cuando queremos ver la componente normal de este flujo, este vector es este que está aquí, y recuerden que N1 era el versor 1, 0. Entonces, al hacer el producto escalar me queda esto por 1 más esto por 0. Es decir, me queda esta magnitud escalar, que es que el flujo saliente es menos K sub 0 por la derivada de U respecto de X, evaluada en cada uno de los puntos de ese eh, lado B1. Entonces, teniendo la distribución de temperatura, podemos calcular de esta manera el flujo que sale por unidad de área en cada punto de ese borde B1. Y si integramos esta expresión, como mostramos recién aquí, respecto a I entre 0 y H, multiplicamos por el espesor de la placa, obtenemos el flujo neto saliente a través de ese lado. Entonces son las mismas fórmulas que vimos recién, pero expresadas en términos de la distribución de temperatura, que es lo que usualmente uno tiene. Como ejercicio, uno podría plantearse qué es lo que va a pasar si ahora quisiéramos calcular el flujo neto a través de otro lado, por ejemplo, de este lado que está aquí. Ese lado ahora tiene una normal exterior que es N2, que es el versor 0 menos 1, y los puntos de este lado son los puntos X para la variación de X entre 0 y L, y coordenada Y igual a 0. O sea, son los puntos de la forma X0, para X variando entre 0 y L. Entonces, cuando queremos calcular el flujo saliente por unidad de área, va a tener justamente esta expresión. Es el flujo evaluado en cada punto x0, este es un punto del borde inferior, multiplicado por n2 me va a dar el flujo que sale a través de esa frontera por unidad de área en el punto x0. Y cuando integro esta expresión en todo ese borde y lo multiplico por el espesor de la placa, me da el flujo neto saliente a través de ese lado B2. Nuevamente, esto va a tener una expresión sencilla en términos de las derivadas parciales de la distribución de temperatura, considerando el valor que tiene N2 en este caso. Si quisiéramos ahora considerar otro tipo de placa, una placa, por ejemplo, también de un espesor pequeño, un espesor que vamos a seguir llamando A, pero ahora en vez de ser rectangulares, por ejemplo, de una forma circular, en este caso tenemos un medio círculo. Si esta es mi placa, se puede plantear de vuelta. Sabemos siempre que el flujo neto a través de toda la frontera va a ser cero en el caso del estado de equilibrio en el proceso de difusión, porque no hay fuentes, y entonces la energía térmica total no cambia en el tiempo, y entonces el flujo neto tiene que ser cero. Pero eso no significa que, por ejemplo, haya realmente un flujo neto a través de este borde que se compense con el flujo neto a través de este otro borde. Entonces, si uno quisiera calcular la magnitud de la energía que atraviesa cada una de las partes del borde de mi placa, lo puedo hacer como vamos a mostrar ahora. Para eso hay que repasar un poquito las coordenadas polares. Lo vamos a ver acá brevemente. Digamos, si tenemos un punto en coordenadas cartesianas, un punto xy, ese punto se asocia unívocamente con un valor r, que es justamente la distancia al origen,
o sea, R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y un ángulo θ, que es el ángulo que forma el vector posición de ese punto con la dirección positiva del eje de las x. Entonces, ese ángulo θ, que lo vamos a, para cada punto del plano, lo vamos a considerar entre menos pi y pi, se puede calcular como el ángulo eh, θ, tal que la tangente de θ es i sobre x. También podemos expresar, lo más común es expresar en realidad las coordenadas cartesianas x, y en términos de la variable ρ, y para eso se pueden hacer de esta manera. O sea, la variable x es r coseno de θ e y es r seno de θ. Entonces, teniendo esta identificación, digamos que esto sale de acá y viceversa, podemos ahora plantear cómo haríamos para calcular el flujo neto, por ejemplo, primero el flujo saliente en cada punto de este borde curvo de la placa y luego el flujo neto integrando ese flujo a través de este borde. Entonces, lo primero es considerar que la geometría de mi placa en este caso son los puntos rθ para una variación de r que va desde 0 hasta el radio r mayúscula, que es el radio del semicírculo. Y la variación en este caso del ángulo θ, como es medio círculo, es solo de 0 hasta pi. Entonces, esta es la variación en coordenadas polares de mi dominio, o sea, de la placa en donde estoy considerando el proceso de difusión. Si quiero encontrar el vector normal en cada uno de estos puntos, bueno, justamente fíjense que el vector coseno de θ, seno de θ, para cada punto de esta placa, me da justamente un vector que es normal al borde, a este borde B1. Y este vector tiene norma 1, que es como también se necesita un vector que sea normal y que tenga, o sea, perpendicular y que tenga norma 1. Entonces, bien, si quisiéramos calcular, fíjense, los puntos de este borde B1 tienen la forma en coordenadas polares R mayúscula y θ, con θ una variación entre 0 y pi. Entonces, Rθ son, para cada θ es un punto de este borde. Y de vuelta, este vector, phi de Rθ, es un vector en el plano que me indica la dirección del flujo, que de vuelta, como estoy asumiendo que esta placa está aislada en su parte arriba y abajo, entonces el proceso de transporte de energía siempre se da en el plano en el cual está contenida esta placa. Y entonces este vector phi es un vector de este plano, y cuando lo multiplico por n1 tengo una magnitud que es realmente cuánto de ese flujo atraviesa la frontera en ese punto por unidad de área. O sea, lo que llamo el flujo saliente por unidad de área en cada uno de los puntos. Eso es lo que vamos a ver cómo calcular, y una vez que calculamos eso, si lo integramos sobre esta curva, vamos a tener el flujo neto. Bueno, primero veamos cómo calcular esto en particular. Fíjense que si resolvemos esta ecuación en coordenadas polares, por ejemplo con el método de separación de variables, entonces tenemos la distribución de temperatura en términos de ρ y de θ, o sea, perdón, de r y de θ, o sea, de las coordenadas polares. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? Si tenemos la distribución de temperatura en esas coordenadas, fíjense que el flujo, como antes, mediante la ley de Fourier, sabemos que es menos la conductividad térmica por el gradiente de temperatura en ese punto. Pero el gradiente es la derivada de la temperatura respecto de x y la derivada de la temperatura respecto de y. Entonces, justamente tenemos que ver cómo hacer eso para utilizar directamente la función en coordenadas polares y no en las coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense, volviendo al inicio, tenemos, este es el flujo, multiplicado por n1 es el flujo saliente en ese punto. Recordemos que el flujo es menos la conductividad térmica en esto. Fíjense que esto está evaluado en el R grande, quiere decir que estoy en un punto del borde. Y en un θ, bueno, el ángulo particular en el que esté parado. Este es el vector, igual que antes, es el vector de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Pero n1 en este caso es coseno de θ
en seno de tita. Entonces, cuando hago el producto escalar, me queda menos el casero. Esta es la primer componente del gradiente, multiplicada por la primer componente de N1, más la segunda componente del gradiente por la segunda componente de N1. Este es el desarrollo del producto escalar. Si prestamos atención, en realidad nos damos cuenta, si miramos acá las coordenadas polares, que la derivada que justamente este coseno es la derivada de x respecto de r es coseno de tita, y la derivada de y respecto de r es seno de tita. Es decir, estos dos que aparecen aquí son nada más y nada menos que la derivada de x respecto de tita y la derivada de y respecto de tita. O sea que fíjense que esto me quedó la derivada de u respecto de x por la derivada de x respecto de r, más la derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de r. O sea que por la regla de la cadena, esto que aparece acá, en realidad es la derivada de u respecto de r. Entonces, este flujo que yo quería calcular me quedó menos el casero, menos la conductividad térmica, y todo esto que está acá no es nada más y nada menos que la derivada de u respecto de r, evaluado en r tita. Entonces quedó bastante simple el flujo en cada uno de estos puntos saliente por unidad de área. Fíjense que quedó, digamos, muy parecido a lo que era la ley de Fourier, en el sentido que me queda la conductividad térmica con un signo menos, y acá en vez de aparecer el gradiente de temperatura aparece la derivada de U en la dirección radial. Esto también tiene sentido por lo que decíamos recién en el sentido siguiente. Imaginen que la derivada de U respecto de R, o sea, la derivada en el sentido radial, es positiva. Eso quiere decir que la temperatura, digamos, es, por decirlo así, es menor aquí y mayor hacia afuera. Entonces, eso quiere decir que el flujo va a tener que ser entrante. Entonces, fíjense, si realmente pasa eso, que la derivada de U respecto de R es positiva, es decir, la temperatura crece hacia afuera, esto es positivo, y entonces este resultado con este menos me da negativo. Y entonces justamente quiere decir que el flujo saliente es negativo. Y entonces, por lo que decíamos recién, lo que estamos diciendo es que el flujo en ese punto sería hacia adentro. Y también haciendo el mismo razonamiento, análogamente, podemos deducir que cuando la derivada de U respecto de R es negativa, razonablemente físicamente nos va a decir que el flujo saliente es positivo, es decir, que en efecto está saliendo energía a través de ese punto, y podemos calcularlo de esta manera. Entonces, fíjense cómo ahora directamente podemos calcular eso de una manera simple. ¿Por qué? Porque nosotros, resolviendo la ecuación de Laplace, tenemos la U en coordenadas polares, entonces podemos calcular la derivada de U respecto de R. Y evaluándola acá, podemos calcular este flujo. Lo que tendríamos que hacer ahora para encontrar el flujo neto a través de este borde es integrar esto sobre esta curva. Fíjense, entonces sería integrar este flujo que acabamos de calcular por unidad de área, integrarlo sobre todo el borde B1. Entonces es integrar sobre el borde B1, diferencial en la curva, por el espesor que tiene la placa. O sea, porque esto es, si bien es una curva, pero acá hay un espesor en la dirección perpendicular al papel, que es A, un número pequeño. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, ya tenemos lo que vale esta expresión, podemos ponerla acá, y esto sería lo que queremos calcular. Pero vamos a ver en particular cómo calcular esta integral de línea. Para eso tenemos que recordar, digamos, si este es nuestro borde, que es una curva parametrizada que tiene, acá es un pedazo de circunferencia de radio r, podemos pensar que una parametrización es x de tita es r coseno de tita e y de tita es r seno de tita. Si esta es una parametrización, mi vector tangente es derivar cada componente respecto de tita, me queda menos r seno de tita para x' y r coseno de tita para y'. Y la norma de ese vector tangente o velocidad de la curva sería esto que está aquí, que en este caso, si hacemos la cuenta, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, me queda justamente r.
Y justamente el diferencial de la curva es esto por d tita. Entonces, como esta norma me da R, sencillamente en la integral que tenía que calcular recién, que es esta, fíjense acá solo reemplacé la fórmula del flujo saliente en cada punto, la reemplacé por lo que teníamos. Lo que hacemos ahora es reemplazar este diferencial de la curva por R de tita, lo integramos, el recorrido de tita es entre 0 y pi, y multiplicamos por el área. O sea que ahora esto, la integral de línea se convierte en una integral simple, y justamente de esta manera podemos calcular entonces lo que habíamos dicho, el flujo neto saliente a través del borde B1 de la placa. Que de vuelta podemos hacerlo porque todo esto lo tenemos una vez que resolvemos y tenemos la distribución de temperatura, esta derivada se puede calcular fácilmente. Se calcula derivando respecto de R y después se evalúa en el radio R grande. Y integrando analíticamente o con algún método de cuadratura podemos resolver y calcular el flujo neto que sale a través de esta frontera. También podríamos querer calcular el flujo a través del borde recto. Eh, para eso tendríamos que hacer lo siguiente. Fíjense que en este caso, por una cuestión de cómo son las coordenadas polares, este borde recto, si bien es físicamente es uno solo, está descrito de alguna manera por dos partes. Una parte que corresponde al ángulo tita igual 0 y otra parte que corresponde al ángulo tita igual pi. En cualquier caso, la normal en este sector es el vector 0 menos 1, que llamamos n2. Pero en este caso, el vector flujo en un radio r con un tita igual 0, eso quiere decir que estoy en un punto con r entre 0 y r grande, o sea, estoy en un punto acá, con el ángulo tita igual 0, estoy en algún punto de esta línea verde. Si lo multiplico por n2, es el flujo saliente por unidad de área en cada uno de estos puntos. Análogamente, si ahora este vector flujo para cualquier valor de r entre 0 y r grande lo evalúo en tita igual pi, este es el flujo, y al multiplicarlo por n2 va a ser el flujo saliente en cada uno de estos puntos del borde de la placa por unidad de área. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es nuevamente ver cómo calcular estas expresiones de una manera simple, teniendo en cuenta la información de la que uno dispone. Entonces, en ese caso, nuevamente vamos a utilizar la ley de Fourier para decir que este flujo es menos la conductividad térmica por el gradiente de U en R0. Y lo mismo pasaría con este, solo que en vez de evaluarlo en 0 hay que evaluarlo en pi. Entonces, fíjense lo que va a pasar. El gradiente, como siempre, es la derivada de U respecto de X y la derivada de U respecto de Y. Pero el vector n2 es 0 menos 1, y entonces en este caso lo que me estaría quedando es solamente la segunda, cuando hago el producto escalar del gradiente por n2, me estaría quedando solamente menos la derivada de U respecto de Y. Con este menos k0 se va el menos y entonces me quedó k sub 0 por esto. Entonces, en cualquier caso, cualquiera de estos dos, para evaluar el flujo en alguno de estos puntos, siempre me queda k sub 0 por la derivada de U respecto de Y, evaluada en los puntos R, y 0 o pi según esté en este lado o en este otro lado. Entonces, esto sería el flujo que yo tengo en cada uno de esos puntos, pero de vuelta acá me aparece la derivada de U respecto de Y, y yo voy a tener en principio la temperatura en coordenadas polares, entonces no voy a poder derivar fácilmente respecto de Y. Lo que puedo hacer más fácilmente es derivar respecto de R o respecto de tita. Entonces fíjense lo siguiente, si pensamos en la derivada de U respecto de tita y aplicamos la regla de la cadena, me queda que la derivada de U respecto de tita es la derivada de U respecto de X por la derivada de X respecto de tita, más la derivada de U respecto de Y por la derivada de Y respecto de tita. Y si repasamos
lo que era en este caso la fórmula para x e y en términos de r y tita de las coordenadas polares, vemos que la derivada de x respecto de tita me queda esto, menos r seno de tita. Y la derivada de y respecto de tita me queda r coseno de tita. Entonces, reemplazando estas dos derivadas por su valor, tenemos esta fórmula que está acá. Pero fíjense qué pasa. Nosotros en realidad nos interesaba, acá aparece justo esta derivada que es la misma que tenemos acá, pero nos interesa esto solamente en 0 y en pi. Entonces fíjense qué pasa cuando tita es igual a 0. Cuando tita es igual a 0, este término desaparece porque seno de tita vale 0. Y cuando tita vale 0, esto vale 1. Entonces lo que me está quedando es que r por la derivada de u respecto de y en r0, o sea, esto que está acá, es igual a lo que está del otro lado, que es la derivada de u respecto de tita en r0. Es decir, de esta igualdad evaluada en tita igual 0, obtenemos esto. Y ahora lo mismo, si evaluamos esto en tita igual pi, de vuelta el seno de pi es 0, o sea que este término desaparece, pero ahora el coseno de pi es menos 1, o sea que ahora lo que me está quedando es menos r por este término evaluado en tita igual pi, o sea esto que está acá, igual, y del otro lado tenemos la derivada de u respecto de tita en r pi. Entonces, eh, esta fórmula, ahora particularizada en tita igual pi, me da esto de abajo. Entonces, fíjense que son parecidas, pero cambia acá el signo. Entonces, en este caso estamos obteniendo que para este primer caso, cuando quiero calcular el flujo a través de puntos de este pedacito de frontera verde, entonces este término es directamente la derivada de u respecto de tita en R0. Mientras que el otro, a través de la celeste, perdón, es este término, es este, tengo que poner el K0 y dividir por R. Ahora lo vamos a ver en la transparencia siguiente. Y para este segundo que tenemos acá, lo despejamos de acá. Entonces me va a quedar menos 1 sobre R por esto. Entonces lo tengo yo acá escrito, fíjense. Esto es lo que teníamos recién para cada uno de las dos flujos que habíamos calculado. Y la última fórmula decía que esto era 1 sobre R por la derivada de u respecto de tita en el mismo punto R0. Mientras que esto, evaluado ahora en Rpi, es menos 1 sobre R por la derivada de u respecto de tita en Rpi. Entonces ahora tenemos justamente una manera de calcular el flujo saliente en cada punto del pedacito verde de la frontera eh, con una fórmula que podemos calcularla teniendo la solución u y derivando respecto de tita. Después evaluando la tita igual 0, tenemos este valor para cada r, es el flujo a través de cada uno de estos puntos. Y del mismo modo, tenemos una fórmula para lo que sale a través de cada uno de estos puntos, que sería esta que está acá. Fíjense que todo esto se puede calcular una vez que tenemos la solución u en coordenadas polares, derivando respecto de tita y después evaluando, en este caso en tita igual 0 por un lado y en tita igual pi en el otro. Y si quisiéramos calcular el flujo neto que sale a través de todo este borde, bueno, igual que antes, va a ser integrar eh, cada uno de estos flujos en toda esta curva multiplicando por el espesor. Entonces, en particular, el flujo neto a través de este pedacito va a ser integrar esto respecto de R para R entre 0 y R grande, multiplicado por el área, o sea, esto sería el flujo neto saliente a través de este pedacito, y esto que está acá, del mismo modo, es la integral del flujo por unidad de área, entonces me queda el flujo saliente a través de este pedazo. Y teniendo en cuenta las fórmulas que están arriba, para cada uno de estos integrandos, vemos que tenemos una fórmula
en donde este flujo neto se puede calcular conociendo la conductividad térmica y la distribución de temperatura en coordenadas polares. Recuerden que acá una vez más, la forma correcta de hacer esto es derivar U respecto de θ y después evaluarla en θ igual 0 para tener una función de R aquí, y acá derivar respecto de θ, evaluar en pi para tener otra función de R, y es el integrando que aparece acá junto con esto. Bueno, eso es todo.